Quiero invitarte a que me acompañes en una lectura de las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 17. Dice así: Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros, los pobres. Vamos a escuchar un nuevo podcast de nuestro grupo de estudio bíblico, este aula internacional llamada Hoy estamos apegados a Él, a Cristo, al Señor Jesucristo, con nuestra tutora Cami Tomasini y el que ahora os habla, el pastor Pedro Piñol. Deseo y es mi oración que Dios os bendiga. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. A lo largo de esta semana en nuestro estudio hemos estado hablando de este pasaje tan hermoso en el Evangelio de Lucas. Encontramos al Señor Jesucristo sanando en sábado, en Shabbat, y los críticos mirándole de reojo. Pero Él ahora, después de haber pasado la noche en oración, escoge a 12 apóstoles, 12 hombres que van a marcar la diferencia grandemente en la historia del mundo. Pero fijaros en una cosa que nos es muy asombrosa. Él no solo toma 12 hombres, sigue cuidando a toda una multitud de personas que le siguen, y le siguen por intereses. Están enfermos, algunos atormentados por el diablo. Él les mira y, como nos dice en otro evangelio, tiene compasión de la multitud porque eran como ovejas sin pastor. El Señor ve sus tribulaciones, sus dolores, sus angustias, y Cristo decide actuar. Mirándoles, tiene compasión y sana. Y el versículo ahí nos habla en el griego, continuamente está sanando. ¡Qué hermosura y qué toque del Maestro! Y se dirige primeramente a aquellos que le están escuchando como pobres. Vosotros, los pobres. Bueno, sabemos que de pobres siempre van a estar con nosotros. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo. Pero hoy en este podcast quiero hablar de un tema importante: la felicidad. Porque ¿quién no desea ser feliz? ¿Y qué es para ti la felicidad? Pues ya hemos hablado, tal vez tener mucho dinero, salud, tener también fama, riqueza, esplendor, gloria, hermosura, influencia, ser un verdadero artista de cine, viajar por todo el mundo entero, conocido y desconocido, visitar los rincones más exóticos que puedan existir, o tener aventuras de todo tipo donde la adrenalina se dispara. Eso produce la felicidad. Ser un hombre feliz es tener una mujer hermosa a tu lado. Ser una mujer feliz es tener un hombre hermoso a tu lado. ¿Qué es la felicidad? No necesitar nada ni nadie. ¿Qué es para ti la felicidad? El Señor Jesucristo en esta ocasión y en esta predicación, voy a utilizar esto, aunque se usa el término el sermón de las bienaventuranzas, habla a una multitud que le escucha y atentamente se dirige a ellos mirándoles. No solo mirándoles, sino levantando su voz para que le escucharan. Bien hacen los que somos predicadores en aprender del Maestro, haciendo contacto visual con aquellos que nos escuchan y alzando nuestra voz para que nos escuchen bien. El Señor ha estado mostrando su poder y ha estado dando felicidad a algunos que estaban abatidos desde sus enfermedades a también presionados por los mismos demonios. De hecho, el contexto nos habla como la gente estaba buscándole con todo su corazón, presionándole, y que de él salía
virtud, como traduce la versión antigua, o poder, autoridad para sanar. En el capítulo 9 de Lucas nos va a hablar también de una mujer que, sea que haya escuchado los testimonios de aquellos que fueran sanados, o sea porque le pasó por la mente hacerlo, pero esa mujer pensaba y decía: si pudiera tocar aún su manto y su vestidura, seré sana. Ella estaba sufriendo de una pérdida de sangre importante, de fluido de sangre, esas son las palabras que aparecen en el Evangelio, y él la sanó. Él se dio cuenta que salió poder de él para sanar, y los mismos apóstoles le dijeron: Señor, ¿cómo que preguntas quién te ha tocado? Todo el mundo te está presionando. Pero el toque del Maestro, el toque de poder, sabía a quién se había dirigido, a una mujer que tenía fe para ser sanada y que le buscó y confió en él. Ahora, ya en este pequeño relato que acabamos de hacer, el resumen del pasaje de Lucas capítulo 6, también capítulo 9, ya nos muestran verdades espirituales para ti y para mí. Lo primero es: ¿por qué nos acercamos a Cristo? ¿Por qué le buscamos? ¿Qué hay en Él que deseamos tener, que nos dé la felicidad? Tal vez algunos de nosotros hemos vivido el delito del pecado, y el pecado ha hecho ya su mella en nosotros. Drogas, familias rotas, quebrantamiento emotivo. ¿Cuántas cosas, verdad, que el pecado hace en nuestras vidas? Heridos, vamos a Cristo. Enfermos por el pecado, caemos a sus pies. Y de una manera figurativa, entended lo que quiero decir ahora, encontramos su mirada. Él nos mira el alma y debemos darnos cuenta que Él ve todo cuanto somos, pensamos, tenemos, deseamos, anhelamos o buscamos. Y en esa mirada del Maestro nos sentimos desnudos, como la primera pareja de hombre y mujer se sintieron desnudos ante la mirada de Dios. Y así es lo que pasa con nosotros, cuando de repente nos damos cuenta que todo lo ve y que estamos desnudos ante su presencia y nos sentimos avergonzados por ese pecado. Pero en vez de apartarnos, le buscamos y decimos: Señor, cubre mi desnudez, perdona mi maldad, tapa mi dolencia, ayúdame a poder vivir una vida que te honre y te glorifique. Es ahí donde el Maestro nos toca y nos sana. ¿Y qué sanación la suya? Que restaura el corazón roto y restaura la vida quebrantada y da aliento y paz al que no tiene, y sí, felicidad. Porque al fin y al cabo, la felicidad no es lo que tengo, sino a quién tengo. ¿Tengo al Señor Jesucristo? Es Él el que me ha librado de esos achaques de enfermedad espiritual. Aún voy más allá, de esas dolencias de muerte debido al pecado. Y también, si puedo así decirlo, tal vez algunos de los que escuchen estaban en contacto directo con las mismas tinieblas, con los demonios, y se sentían oprimidos por ellos. Pero al encontrar a Cristo, al escuchar sus palabras, encontramos felicidad. Porque Él da la paz, y una paz que el mundo no da. Recordad el versículo que Él mismo nos menciona. Juan capítulo 14, versículo 27, Cristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creo que el miedo quita la paz, y creo que la falta de paz quita la felicidad. Por lo tanto, ser feliz es tener paz. ¿Pero quién da esa paz? Bien, ya lo hemos escuchado. Cristo da la paz. Y el primer paso para encontrar la felicidad es encontrarle a Él, es encontrar a Cristo. Bueno, empezamos a darnos cuenta que es la felicidad. Hubo un hombre en la Biblia que buscaba abiertamente la felicidad y por más que la buscó, poca cosa encontró. De hecho, la palabra feliz solo aparece una vez en las Escrituras y la usa este hombre. Me refiero a Salomón en el libro de Eclesiastés. Capítulo 4, voy a empezar a leer el versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía.
y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. O sea que realmente feliz es el que ni ha nacido todavía. Este mundo es, como dijo el escritor Rojas del libro La Celestina, un valle de lágrimas. Pero ¿sabes una cosa? Hay bienaventuranzas para aquellos pobres de esta tierra. Hay oportunidades para encontrar la felicidad. Y en medio de la opresión y del juicio, el mismo libro de Apocalipsis nos va a dar algunas claves. De hecho, estoy hablando de la felicidad porque en Lucas capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo habló a esa multitud, empezó a hablarles sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. Sí, aquellos que aquí en el libro de Eclesiastés son mencionados. Y esa palabra bienaventurado viene de un término griego muy interesante. La palabra en griego es makarizo. Tiene una raíz del griego mak, que significa grande, largo. Y también se encuentra la palabra macros, que quiere decir algo largo, longitud. De ahí viene o denota la idea de felicidad. Por eso cuando el Señor Jesús dice bienaventurados, está diciendo felices. En Mateo capítulo 5, en Lucas capítulo 6, especialmente, se usa con ese sentido. Gozosos, dichosos, felices. Es muy interesante porque Lucas lo usa muchísimo en su evangelio. El médico amado Lucas sabía la importancia de la felicidad para el ser humano. Pero esta felicidad no va a depender de las circunstancias. Como ya he dicho, depende quién dirige tu vida. Si tienes su paz, la paz que el mundo no da, si tienes realmente el gozo que el mundo no da, si el Espíritu Santo habita en tu vida a pesar de las circunstancias, va a haber gozo. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 16, aparece ese famoso versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo hemos usado tan mal ese versículo, lo hemos usado para decir, voy a probar un examen, soy el primero en la carrera, voy a ser el campeón de algo. No, Pablo está usando ese versículo en un contexto que nos debe llamar la atención. El versículo anterior habla de la ayuda que ha recibido de la iglesia y que él está contento y sabe vivir en cualquier circunstancia, en la pobreza o en la riqueza, sí, en la salud o en la enfermedad. No depende de las circunstancias su felicidad, sino depende del hecho de que él confía en Cristo y ha puesto su confianza en él y que pase lo que pase, Dios está en control. En ese aspecto, él es verdaderamente feliz y puede confiar en el Señor. Pero me llamó muchísimo la atención descubrir en el libro de Apocalipsis estas bienaventuranzas. ¿Quieres acompañarme? Hemos hablado de Mateo 5 y de Lucas 6 y hablaremos más a lo largo de esta semana, introduciendo mañana en el podcast de mañana el tema, pero me gustaría hablar un poquito de estas bienaventuranzas en medio del juicio de Apocalipsis. Ven, acompáñame, vamos a escuchar la segunda parte de este podcast. Bien, pues tenemos a una multitud de personas buscando al Señor, aferrándose a Él e incluso tocándole para ser sanados de sus enfermedades, dolencias o opresiones del diablo. No eran felices. Ya hemos visto en el podcast anterior que la felicidad no depende de lo que tenemos o lo que conocemos o sabemos o a dónde hemos ido. La felicidad depende realmente de a quién conocemos y en ese aspecto, sobre todo, al Señor Jesucristo. Él habló de esta manera y directamente a aquellos que le escuchaban, mostrando qué quería decir realmente ser felices. Me ha llamado la atención por eso que esa felicidad, esa bienaventuranza, se encuentra también en el libro de Apocalipsis y vamos a ver algunos pasajes relacionados con ello
que pueden sorprendernos. Te invito a que los busques en tu Biblia, los marques, para que así podamos hablar de ellos. La primera mención se encuentra en Apocalipsis 1 y versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¡Wow! Somos felices al leer, al oír, al guardar las palabras de esta profecía, las cosas que están escritas aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca y vamos a ser felices, porque cuando el tiempo llegue, ya habremos escuchado las palabras de la profecía y las habremos guardado en nuestro corazón. Por eso es una bienaventurada esperanza la que tenemos, porque al leer que el Señor viene pronto, eso nos trae felicidad, felicidad en medio de las pruebas, de las dificultades, de las tentaciones, de las opresiones, de las luchas, las guerras, las hambrunas y todo lo demás que pueda venir. El tiempo está cerca y nos da felicidad saber que el día del Señor va a venir y vamos a ser rescatados. Pero vayamos ahora al capítulo 14 y versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué versículo tan esperanzador, ¿verdad que sí? La muerte es realmente un espanto, es el último de los espantos. Pero la muerte ha sido vencida por el Señor Jesucristo. Y esa voz desde los cielos dice clara y fuertemente, felices de aquí adelante los que mueren en el Señor. La muerte para el creyente es simplemente una puerta que hay que cruzar. Pero somos felices al cruzarla y descubrir al otro lado de esa puerta a nuestro Señor esperándonos. Por eso morimos en el Señor y el Espíritu nos hace descansar. De nuestros trabajos, pero nuestras obras siguen con nosotros porque todo lo que hicimos para el Señor mientras estábamos aquí en la tierra va a tener efecto en la eternidad. Por eso nuestras obras continúan allí, no para la salvación, por supuesto, pero sí para los servicios y ministerios que sin duda alguna vamos a desarrollar en el otro lado de la eternidad. Pero sigamos buscando más bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Vayamos esta vez al capítulo 16 y versículo 15. Dice así, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué versículo y qué aviso nos está dando aquí el Señor tan grande. Ya en otras ocasiones el Señor nos ha advertido que Él viene como ladrón, ese efecto de sorpresa. Pero hay una felicidad para aquel que está despierto, velando, que guarda sus ropas, que está vestido. Recuerdo muchas veces en el ejército que durante la noche dormíamos vestidos. Solamente nos quitábamos las botas. Y lo hacíamos porque el enemigo nos podía atacar en cualquier momento y necesitábamos estar preparados para entrar en combate. Esa es la idea. Vela y guarda sus ropas para no andar desnudo y que vean nuestra vergüenza. ¿Cómo están tus ropas? ¿Eres realmente feliz? ¿Están limpias? ¿Estás vestido con las vestiduras reales, con el uniforme del soldado de Jesucristo? ¿O andas dormido y no estás velando? Son felices los que están velando. Pero hay más pasajes. En el capítulo 19 y versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Qué felicidad ir a una boda!, ¿verdad que sí? Y más cuando tú eres la novia. Imagínate, somos llamados a las cenas de las bodas del Cordero, aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, que somos sus hijos, que hemos nacido de nuevo. Estos somos realmente felices, porque nos vamos a sentar en una mesa donde el Señor Jesucristo mismo la va a estar presidiendo, el novio. Y ahí, en ese lugar, vamos de nuevo a participar del pan y de la copa, recordando lo que el Señor Jesús hizo en el Gólgota, en el monte de la calavera, en esa cruz maldita por mis pecados, para darme vida. Y qué dicha, qué gozo tan grande va a haber aquel día,
cuando sentados a esa mesa podamos servir a nuestro amado Dios y Salvador el resto de la eternidad. En el capítulo 20 y versículo 6 dice lo siguiente: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí en el libro de Apocalipsis nos está hablando de la primera resurrección. Esa es la resurrección cuando Cristo mismo venga a raptar a su iglesia y los que estén muertos resucitarán primero. En ese aspecto no van a morir nunca más. Cuando habla aquí de una segunda muerte, se refiere a ese juicio eterno para los que no se han convertido. Van a morir físicamente, pero van a morir también espiritualmente, estando separados de Dios para siempre. En contraposición a estos, los que vamos a participar de esa primera resurrección, seremos sacerdotes de Cristo y reinaremos con Él. La Biblia nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. En el cielo no vamos a estar en una nube de color de rosa tocando el arpa toda la eternidad, como un niño, esos angelitos que seguro habéis visto, ¿verdad? En absoluto. Vamos a servir al Señor, vamos a tener responsabilidades. Y qué felicidad poder formar parte de esa primera resurrección, de ese momento cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Algunos estarán vivos, es lo que hemos hablado, el rapto de la iglesia. Otros tal vez ya hayan fallecido, pero todos viviremos y reinaremos con Cristo y le serviremos. ¿No te hace eso feliz? Porque es motivo suficiente para ser feliz. Vayamos ahora a Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjate de nuevo, tal como empezaba el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, ahora nos continúa dando esa gran verdad. Él viene pronto. Y somos felices los que guardamos esas palabras en nuestro corazón y guardamos las profecías de este libro. Hoy en día hay predicadores incluso que están diciendo que, bueno, esto es simplemente normal, lo que está pasando es normal, y esto es un círculo, y bla, 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 bla. ¿Qué están haciendo? Están mintiendo a la iglesia de Cristo, están llamando a Dios mentiroso, porque Él nos advierte de que Él viene pronto, y por lo tanto tenemos que estar despiertos esperándole, y seremos felices al guardar sus palabras. La verdadera felicidad no es lo que tienes, sino a quién tienes, sobre todo si tienes a Cristo. Vayamos a un último pasaje. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Una vez más, son felices los que lavan sus ropas. Recordad que en la Biblia esto es un simbolismo de la justicia. Ropas limpias, emblanquecidas con la sangre del Cordero, con la sangre del Señor Jesucristo, que ha sido nuestra justificación. Somos justos delante de Él, hemos sido declarados justos, estamos limpios. Y eso debe hacernos felices, porque nos va a dar muchas oportunidades en la eternidad, muchos derechos que no hubiéramos tenido de ninguna otra manera. Y uno de esos derechos es comer del árbol de la vida, el mismo árbol que estaba allí en el jardín del Edén y que fue retirado para que no comiesen de él Adán y Eva. ¿Recordéis la historia? Pero Cristo, Él es el árbol de la vida. Él es el que dijo: el que comiere de mí tendrá vida eterna, y si no coméis de mí no vais a tener parte conmigo. Y se escandalizaron, pensaban que hablaba del canibalismo. Aquí nos habla de algo muy importante: la relación personal con Dios en esa eternidad, la relación personal con Cristo y el derecho de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la eternidad. Eso sí que produce felicidad. ¿Verdad que ahora las cosas cambian? Este mundo, como he dicho, es un lugar increíble para sufrir. Es el mejor lugar en el universo para sufrir. Pero son felices aquellos que reciben el toque del Maestro y que sienten la mirada del Maestro y que se dan cuenta que sus vidas no dependen de las circunstancias y la felicidad no depende de lo que poseen y el gozo no depende de lo que tienen,
o de lo que ellos mismos son. La verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza depende en tener a Cristo como Señor y Dios en tu vida. Y vamos a estar hablando más en este grupo internacional de estas bienaventuranzas. Pero para terminar nuestro podcast de hoy, quiero dirigirme a cada uno de nosotros y pedir al Señor que toque nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra mente, nuestro yo, nuestro todo, para que seamos realmente felices y felices en Él. Deseo que Dios os bendiga.